Entonces, hermana Sonia, eso sí, se consiguen las pistas. Me ayuda a conseguir. ¿Ranchera le gusta? De padres. De Danilo, de Marco Witt, de Paola María. Esa sigue adelante, sigue. Está buena esa, ¿eh? De la canta. Okay, entonces ya tenemos cantante contratada. ¿Quién es el apoderado? ¿Cómo se dice? El manager. El hermano Danilo es el hermano. Vamos a sacarlo. Bueno, números 13. El tema que voy a predicar se llama Adictos al miedo. En estos tiempos que vivimos, hay muchas personas adictas a las películas de terror. Un día fuimos a la casa de una persona que estaba medio endemoniada y oramos por esa persona, pero mi sorpresa al llegar a esa casa fue que arriba de la televisión esta persona tenía como 50 películas de terror. Entonces me di cuenta que esta persona era adicta al miedo. Y eso lógicamente, hermano, trae consecuencias muy duras. En la actualidad nos damos cuenta que hay miles de personas adictas a diferentes tipos de cosas, como adictas a las drogas, como adictas a la pornografía, adictas al tabaco, adictos al deporte, podríamos decir, a un sinfín de cosas. La gente es adicta, pero hay personas adictas al miedo, y las personas adictas al miedo superan en cantidad a todos los adictos a las drogas, al alcohol y a otro tipo de cosas. Superan. Ahora, tal vez usted no es adicto a ninguna de estas cosas que nombré, pero tal vez puede ser adicto al miedo. Cuando hablo de una adicción al miedo, me refiero que hay personas que le tienen miedo a las cucarachas, a las ratas, a los carros, a la lluvia, al sol, a la noche, miedo a perderlo todo, miedo a la gente, miedo, aleluya, a la soledad, miedo a la distancia, miedo a la noche, miedo al sereno, miedo al polvo. Hermano, son adictos al miedo. Hay personas adictas y están buscando algo para tener miedo. Quiero ver números 13 y vemos aquí a un grupo de personas que no fueron todos, lógicamente, pero hay un grupo de personas que fueron llenas de miedo y perdieron todo. Capítulo 13, versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros.
y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Vimos también allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vamos orando, que Dios nos ayude. Levante su voz así bien fuerte. Padre bendito que estás en el cielo, te pedimos que la gracia de Dios caiga sobre nosotros en estos momentos. Dios, revélanos el mensaje, revélanos tu palabra, enséñanos, guíanos. Trae revelación de Números 13 a nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo, yo te doy toda la gloria, la honra, la alabanza. Usa mi vida, toca mi vida, enséñame, guíame, restáurame, levántame, haz grandes obras en mi corazón, pero también dame palabra de vida para tu iglesia en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Adictos al miedo. Primeramente, adictos al miedo. Dice que ahora también hay adictos a los likes. Es decir, gente que le gusta que los aprueben en todo lo que hacen y hablan, y los suben a sus cuentas, a sus estados, para que la gente les dé un like. Y yo puedo decir: pobrecitos. Bueno, no voy a hablar de eso. Pero en esta historia de Números 13, nos damos cuenta por la palabra de Dios en el libro de Números. Vemos que fueron escogidos 12 hombres de las tribus de Israel, 12 espías que explorarían la tierra de Canaán, que explorarían y traerían un informe de lo que hay en esa tierra. Amén. Y en el capítulo 13, versículo 1 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Quiero hacer un paréntesis aquí. Nosotros oímos ahorita acerca del conflicto en la franja de Gaza. Ese pedacito de terreno es de los israelitas. Ese pedazo de terreno, según Josué capítulo 15, es un terreno que bíblicamente le pertenece a la tribu de Judá, donde ahorita está el conflicto. Bueno, ese es solamente un paréntesis. Pero aquí miramos que el Señor le dice a Moisés que los envía para reconocer la tierra. Y dice la Biblia que de cada tribu enviaron a un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y la Biblia dice: y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Dos veces en el versículo 2 y 3 repite la palabra príncipes. Es decir, todos estos hombres eran jefes, eran hombres de autoridad, eran enviados, eran la crema innata de la congregación de Israel, eran lo mejor. El versículo 4 al versículo 24 menciona la palabra de Dios, los nombres, las instrucciones y lo que deberían de hacer. Es Moisés quien les está diciendo lo que tienen que hacer.
Pero en el versículo 25, cuando ellos vienen de regreso, después de chequear la tierra, ellos traen un informe después de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Es decir, cuando regresan para atrás, traen el informe y traen muestras de lo que es la tierra de Canaán. Más adelante dice que traían, entre dos, traían un racimo de uvas. Imagínense. Ahora, en los versículos 26 al 29, aleluya, perdón, 27 al 29, dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, es decir, una buena tierra, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Esa tierra es fértil y es fructífera, y Dios les prometió que esa tierra fructífera sería de ellos por completo. Así que cuando los espías regresan con el informe, dieron muchas razones para entrar en la tierra. Y dijeron: la tierra es buena, es en gran manera buena. Pero no pudieron abandonar su miedo, porque ellos se enfocan en el tipo de persona que hay en esa tierra: las murallas, las gentes, y se llenaron de miedo. Cuando nosotros vemos en los versículos 27 al 29 la mención de las ciudades fortificadas y el tipo de personas, amén, esto quiere decir que esta gente le tenía miedo a la ciudad, a los muros, a los gigantes, a los amalecitas, a los hititas, a los jebuseos, a los amorreos y a los cananeos. Es decir, a todo le tenían miedo. A todo. A todo le tenían miedo. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Ahora pregúntese, ¿por qué Caleb los hace callar? Ellos no están hablando groserías, no están diciendo maldiciones, no están siendo groseros con Moisés, no están hablando cosas malas. Pero Josué se da cuenta que esta gente lo que están hablando es que están transmitiendo miedo a toda la congregación. Óigalo bien. Por eso es que en esta parte los hacen callar. Y es Caleb, perdón, yo decía Josué, es Caleb, y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén.
Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Un gran miedo se apoderó de ellos. Su miedo contaminó a toda la gente, y esto causó una gran rebelión mencionada en el capítulo 14, donde murieron una cantidad grande a causa de esto. ¿Cuántos están aquí? Ahora bien, después de que murieron una cantidad grande en el capítulo 14, luego en el versículo 36 de Números 14 hace mención de la muerte de los 10 espías. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Ahora préstele atención a la muerte de estos 10, de la forma en que murieron. Dice que estos 10 murieron de plaga. Entonces me puse a buscar en las diferentes traducciones qué significaba la muerte por plaga, y no encontré. Pero me fui a la Biblia de Estudio Teológica, y hace un comentario en la Biblia teológica, y dice que los 10 espías murieron de muerte repentina. ¿Puede pensar usted muerte repentina? Una muerte repentina, la muerte repentina está relacionada con el miedo. Aleluya. O sea, que lo que está diciendo el capítulo 14, versículo 17, de la muerte por plaga, significa que el corazón se les detuvo por el miedo. Amén. Murieron a causa de la consecuencia del miedo. Escúchelo bien. Ahora, quiero ver segundamente que el miedo no es simplemente una emoción. No es simplemente una emoción. El miedo es un espíritu, y es un espíritu maligno. Segunda de Timoteo 1:7, el apóstol Pablo dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Óigalo bien. La traducción Dios habla hoy de este versículo dice espíritu de temor. Dios no nos ha dado espíritu de temor, de miedo. Y cuando hablamos de este espíritu de miedo, no es cualquier cosa. El miedo ata a las personas, las inmoviliza. Ejemplo, Primera de Samuel 17.
Usted va a recordar al gigante Goliat. Dice la Biblia que por 40 días venía y los amenazaba una y otra vez. Ahora, en el capítulo 17, versículo 11, vea lo que sucede cuando alguien se apodera del miedo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Esto quiere decir paralizados y con las rodillas temblando. Luego, en el versículo 24 de ahí mismo, dice la Biblia: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. No tenían la palabra gran temor. Cuando Gedeón iba a pelear con los madianitas, dice la Biblia que se juntaron miles con él, y el Señor le habló y le dijo: aquel que tiemble y tenga miedo, regrésese. Y dice la Biblia que 22,000 supuestos guerreros se regresaron. En el libro de Josué, en el capítulo 7, después de que Acán pecó y querían conquistar la pequeña ciudad llamada Hai y no pudieron, dice la Biblia que se apoderó de ellos un espíritu de temor tan fuerte que dice: y los de Hai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. El ejército de Josué en este caso quedó paralizado de miedo. Ahora quiero que entienda algo. Este espíritu causa mucho daño en una persona miedosa. Incluso me atrevo a decir que el miedo es ocultismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque proyecta en el futuro algo que no es, pero que lo muestra como cierto. Óigalo bien. Números 13, versículo 33. Y también dicen ellos, los 10, vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como chapulines. Y luego dicen: y así les parecíamos a ellos. ¿Se fijan? Al lado de estos gigantes, ellos se sentían como chapulines o saltamontes. Y así se afiguraban ellos que los gigantes los veían. Tanto era el miedo que ellos pensaban que los gigantes los veían como chapulines. Por ejemplo, hay gente que dicen que en esa calle hay pura gente mala y que siempre están tratando de robar. No pases por ahí, hermano. Y proyectan algo en el futuro, algo que no es, pero lo muestran como si fuera cierto. ¿Está aquí todavía? ¿Están aquí todavía? Dicen que en la zona 6
están robando viejitos, no pases por la zona 7. Ya no sale nadie. Ya lo proyectan como si fuera cierto, pero no es cierto. Y se corre la noticia, ¿no? Hace tiempo escuchaba de alguien decir, dicen que en la 15 calle intentaron raptar a un niño y la voz se corrió. No pases por la 15 calle de las colonias empresariales porque ahí están robando niños. O sea, hay gente que tiene esa capacidad de transmitir su miedo. Y ahí está uno. No voy a pasar por ahí porque seguramente el de lentes, el que está ahí, ese es. O el que toca la guitarra, no, si tiene toda la casa. ¿Ah? La gente no transmite eso. O sea, hay gente que es adicta al miedo, man. Está buscando algo para tener miedo. Si no tiene miedo, no está en paz. Es como el que consume marihuana. Si no consume marihuana, no está en paz. Están adictos al miedo. No seamos adictos al miedo. Es peligroso, no solo para nuestra vida espiritual, sino también afecta terriblemente nuestra salud. Amén. El miedo te hace ver y sentir cosas que no son ciertas. Amén. La gente adicta al miedo le tiene miedo a la calle, le tiene miedo a los carros, le tiene miedo a la gente, le tiene miedo a la oscuridad, le tiene miedo a la distancia, miedo a algunas personas, a las calles, a las colonias, a los pueblos, miedo a la lluvia. ¿Cierto o no? No te mojes porque te vas a enfermar. Te va a dar, es más, le decimos a la peor enfermedad. ¿Le tienen miedo al sereno? Tápate. El sereno te hace daño. Y se la llevan buscando algo para transmitir el miedo. Cuídate del polvo. Amén. Gente que le tiene miedo al futuro. Nuestro futuro está en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que tiene miedo a quedarse solo o sola. Sale de repente la esposa y ¿dónde andas, mija? Tengo miedo de estar solo aquí en la casa. Se movió la licuadora ya. Tienen que entrar al baño con la puerta abierta, con la luz prendida. Tienen miedo de ir al mercado. Todo. Le tienen miedo a los hijos. Bueno, al esposo, porque es cascarrabia. A la esposa, porque es brava. O sea, vemos gente, hermano, atados por el miedo. De hecho, mucha gente no asiste a las iglesias de noche por miedo, porque les da miedo la noche. No diezman por miedo, no ofrendan por miedo. Solo les falta decir, como dice un video: tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. O sea, gente adicta al miedo se la llevan transmitiendo miedo a toda la gente que les rodea, como los dos israelitas. Transmitieron un miedo y afectaron a miles y miles de personas. Dañaron. El miedo causa daño. Quiero ver terceramente
acerca de el miedo es la raíz de muchas enfermedades. No le demos la gloria al miedo, la gloria es de Dios. Ahora, quiero que escuche esto. Y me apoyé en un libro que tengo allí, y no hablar por hablar. Pero mucha gente está enferma porque está atada al miedo, a los miedos. En Lucas 21:25, vaya por favor a Lucas 21:25 para poder entender lo que le voy a decir. Lucas 21:25. Y el 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Esto ya lo estamos viendo. Y en la tierra, angustia de gentes, como lo que vimos en el estado de Guerrero, México, con el huracán Otis. Dice, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán de la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. En estos últimos días, dice la Biblia que el corazón de los hombres fallará debido al temor, al miedo, al miedo. Desfallará el corazón a causa del miedo. Ahora, mucha gente al mirar los videos de lo que está pasando se llenan de miedo. Creo que fue una televisora mexicana que dio esta información y dice que con esta nueva película ¿cómo se llama? El Exorcista, en el estado de Guanajuato, creo pasó esto. Dice que entraron a ver la película y un muchacho, al estar viendo esta película, por el miedo de estar viendo esta película, el corazón se le paró y murió viendo esta película del Exorcista. Pero no solamente por esto, hermano, pero mucha gente, debido al temor de lo que está pasando, el corazón de mucha gente empieza a ser dañado. Pero no solamente esto, sino que hay enfermedades relacionadas con el miedo. Y voy a mencionar algunas de las enfermedades relacionadas con el miedo. Por ejemplo, una enfermedad muy conocida llamada angina de pecho o angina pectoris, que esta definición incluye un dolor severo en el pecho que está asociado con el estrés y con el miedo. La hipertensión, las arritmias están consideradas por la comunidad médica como enfermedades de miedo, de la ansiedad y del estrés. Amén. La presión alta. ¿Cuál es la raíz de la presión alta? El miedo, la ansiedad y el estrés. Por mencionar solamente algunas. Y le puedo asegurar que muchas enfermedades están relacionadas o tienen su raíz en el miedo. Por eso encuentra usted que mucha gente dice, ya fui al seguro, ya me dieron una cita con el especialista, ya fui con fulano, ya fui al otro, ya gasté aquí, ya gasté allá, y la medicina no resulta, los chequeos no resultan. Pero muchas de esas enfermedades tienen su raíz en el miedo. En el miedo.
Miedo al futuro, miedo a quedarse solos, miedo a la calle, miedo a la oscuridad, miedo a la guerra, miedo a la crisis, miedo a perder un hijo, miedo. Amén. Que Dios nos ayude. Ahora, por ejemplo, también enfermedades respiratorias, como el asma, enfermedades del pulmón, alergias continuas, el estreñimiento y las diarreas continuas que mucha gente padece, tienen su relación en el miedo. Los niños se enferman muchas veces continuamente porque están llenos de miedo. Y por eso cuando nuestros niños se enfermen hay que preguntar a qué le tienes miedo. Quiero cerrar en esta mañana, ¿cuál es el antídoto contra el miedo? Ahora, le quiero ser sincero. Si yo predico esto, no es porque esté libre de estas cosas, pero muchas veces soy asaltado por el miedo. Amén, no lo puedo negar. ¿Cuántos dicen amén? El miedo a la soledad, el miedo a perder, el miedo a fracasar, el miedo de repente recibir una noticia de algo cruel, aleluya, siempre se apodera. Siempre viene el miedo. Pero yo encuentro un antídoto, y este antídoto, hermano, contra el miedo es la comunión con Dios. Se perdió de un fuerte amén. Amén. No es tomarte un té de tila, un té de tomillo, aleluya, o un té de no sé de qué, de huesos de tacuache con no sé con qué cosa, aleluya, sino, hermano, es la comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muchos cristianos sufren de más y de muchas enfermedades relacionadas con el miedo, porque la relación con Dios está demasiado mal. Pero yo le aseguro en esta mañana que si usted arregla su comunión con Dios, usted va a vencer sobre el miedo. ¿Cuántos dicen amén? Porque mucha de la palabra de Dios dice: no tengas miedo, yo estoy contigo, no temas, yo te redimí, no temas, yo voy delante de ti, no tengas miedo, una y otra vez. Dicen los que leen la Biblia que 365 veces está escrita esa palabra: no tengas miedo. Yo no las he contado, pero los que leen la Biblia sí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces continuamente Dios nos dice: no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y la manera en que uno va a vencer ese miedo es viniendo delante de la presencia de Dios en oración todos los días. Si hay miedos, porque no oran, porque no son hombres de oración. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dios quiere darle a nuestra vida paz. ¿Cuántos dicen amén? Seguridad en medio del conflicto, en medio de todo lo que sucede. Dios nos quiere dar paz, y esta paz no se encuentra haciendo una caminata. Esta paz no se encuentra haciendo un concierto por la paz. Escuchen bien, esta paz que Dios habla aquí se encuentra en la comunión con el Padre Celestial. En eso se encuentra la paz. Hay gente que dice: no tengo paz, porque no tienes comunión con Dios. Pero te aseguro que cualquiera que sea tu situación, la encuentras en la comunión con Dios. Esta paz se consigue en oración. Esta paz no se consigue en el Facebook. Amén. Quisiera decirte que la paz del corazón la consigue con venir solo a un servicio. Eso sería engañarle. Pero esta paz se consigue en una comunión continua con Dios. Y es la única manera de vencer sobre el miedo en este día. ¿Cuánto dicen amén?
Saber que los que están con nosotros son más que los que están allá. ¿Cuánto dicen amén? Y saber que el que está con nosotros hizo el cielo, el mar, la tierra, todo lo visible, lo invisible. Y la Biblia dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Cuánto dicen amén? Servimos a un Dios todopoderoso y podemos vencer en el nombre de Jesús contra el miedo. ¿Cuánto dicen amén este día? Él dijo: no temas, porque yo estoy contigo. Así dice el Señor. Denle un aplauso maravilloso y fuerte al Padre Celestial en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.